Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Victoria y goleada del Real Madrid por 6-1 frente al Mallorca, donde el gran protagonista, paradojas del destino, fue un balear, Marco Asensio, que era la gran novedad en el 11, hat-trick para Marco Asensio, que fue la gran estrella del Real Madrid en esta noche. Sorprendente positivamente el partido de Marco, ahora profundizaremos más en su encuentro, doblete de Benzema y luego la pincelada de Isco Alarcón. Del partido no vamos a hacer un cronológico, ¿no? De minuto a minuto, vamos a ir con las sensaciones, ¿no? Porque han pasado muchísimas cosas, pero en líneas generales el equipo a mí con balón me ha gustado muchísimo, con balón sobre todo, sin balón por momentos en la presión. Sí que es cierto que, al margen del gol tempranero de Benzema, ha habido situaciones de despiste, errores individuales, error en la presión, error a la hora de las salidas. Camavinga en posición de pivote de Casemiro ha estado muy, pero que muy maduro y dándole una celeridad a la salida de balón por momentos espléndida, espectacular. Para mí, uno de los cracks del partido, top 4, top 3 del partido, sin ningún género de dudas, Eduardo Camavinga. Y es verdad que del Mallorca nos ha costado controlar en algún momento alguna jugada del Yago Junior. Can Lee ha hecho un partidazo muy completo, el surcoreano. Alguna situación de cubo con Miguel Gutiérrez. Pero creo que más o menos se ha podido controlar ante un equipo que venía siendo el menos goleado. Tenía bajas en defensa, pero le hemos metido 6 goles. Algo de mérito tiene. Y sí, algunos antimadridistas dirán, mira la cantidad de fallos que han tenido. Bueno, han tenido 2 fallos sobre todo bastante grosos, pero oye, es que hay que aprovecharlos. Y el Real Madrid es que ha marcado 21 goles en 6 partidos. Algo de mérito tendrá. Lo digo porque el Real Madrid, sin ser un equipo con un equilibrio extraordinario defensa-ataque, pues está marcando un porrón de goles. Está materializando muchísimo. Y hoy la verdad me ha gustado mucho Rodrigo Goes también con Vinicius. Vinicius en la actividad, ya no en la definición tanto, pero ha estado incisivo, que es siempre lo que le pedimos. Y luego Rodrigo desde ese flanco derecho, apoyándose con Benzema, generando con Nacho en el lateral, que por cierto, Nacho de lateral, bien. Ahora mismo debe ser lateral derecho titular, si tanto Militao como Álava están bien. Debe jugar Nacho por decreto sin Carvajal. Nacho Fernández lateral, Ancelotti, métetelo ahí. Y Lucas Vázquez que juegue los minutos de la basura, ¿no? Y Miguel Gutiérrez, por ejemplo, ahora que tocó la defensa, pues un partido correcto, sin grandes errores, sin tampoco muchísimos aciertos, pero dando sostén, salida y mucho criterio con esa zurda de categoría. Benzema el doblete, pero no solo eso, ¿no? Como Rodrigo, interviniendo mucho, conectando mucho entre líneas. Chicos, lo que más me ha gustado a mí es el juego sin balón y el movimiento con el mismo. Me han gustado esos dos aspectos, verticalidad, celeridad y movimiento sin balón. Eso ha sido los 3 parámetros fundamentales por los cuales hoy hemos pasado por encima del Mallorca. Y lo mejor, sin hacer un partido de 10, probablemente de 8,5, pero aún así, 6 golitos que marcamos esta noche. Y Ancelotti, lo mejor también es que en un partido intersemanal, con un calendario duro, ya sabemos, final de septiembre con octubre son calendarios complicados siempre, Liga Champions, pues bien, el equipo dando refrigerio a gente como Casemiro, Modric, y realmente no lo ha notado. Camavinga está para ser titular. Voy a ser muy pesado con Eduardo Camavinga, pero que un tío de 18 años en el Bernabéu se plante así, dominando las situaciones, ¿ha hecho alguna falta? Sí, pero también alguna falta inteligente, ¿no? De tío, pues parece que tiene canas. No las tiene, pero en esas rastas parece que hay algo de canas. Y Marco Asensio, pues sí, ha encontrado su puesto, ha encontrado una posición donde es práctico para el equipo, tiene situación para poder encarar, para poder buscar su golpeo de zurda, que es ahora mismo lo que mejor le queda dentro de su perfil futbolístico, porque esa velocidad de 1 para 1 quizás haya perdido tras esa grave lesión de hace 2 años, y siendo un jugador intermitente en el centro, tiene más posibilidad de entrar en contacto con el juego y eso le puede ayudar a sentirse más protagonista, con más confianza dentro del partido, y vaya, eso le va a ayudar a consagrarse para ser un jugador dinámico, que pueda ser útil, ser un jugador útil. Eso es al final lo que tiene que ser un jugador del Real Madrid. Y Asensio así, sí. Menos filtraciones a la prensa y más partidos. No hace falta que marques 3 goles, pero con que des esas prestaciones al equipo, esa salida de balón y esa capacidad de conducción y hilar con los delanteros, con eso a mí me vale y mucho. Muy feliz, un partido de 8. Pocos peros que podemos ponerle al equipo. Algún despiste individual de Militao. Álava de 10 en la salida de balón, también en los cruces. Hemos visto a Isco, que ha marcado un golito, ha peleado, ha estado peleón,
Lucas Vázquez no ha aportado nada. Jovic ha tenido situación de marcar un par de goles. Como juego de referencias ahí puede ser un jugador también útil, repito, el término útil. Ahora mismo los jugadores de banco, de banqueta, tienen que ayudar al equipo a darle aire. No están para ser titulares, a lo mejor futbolistas como Isco Jovic, pero, joder, ahí están, aportando su granito de arena. Y Benzema, que es el líder de la liga. Es un escándalo. Hoy ha fallado pases al principio, pero luego ha ido entrando en acierto con ese pie que tiene, con ese pie diestro. Y pues eso, es ahora mismo un jugador que domina la Liga Española. Tremendo, espectacular. Aún sin hacer partidos de sobresalientes que le da de sobra. Absolutamente de sobra. Ahora pensar en el partido frente al Villarreal. Vamos a ver qué 11 lleva el próximo sábado a las 9 frente al Villarreal Carlo Ancelotti, pero hay gente que se lo está poniendo complicado. El propio Marco Asensio, Eduardo Camavinga para mí debería jugar, acompañando quizás a Modric y a Casemiro. Valverde a lo mejor darle algo de descanso ahora, porque Valverde sí que lo está jugando prácticamente todo y no ha tenido descanso. En fin, nos quedamos con muy buenas notas del equipo, muy buenas sensaciones y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Por cierto, mencionar lo de los penaltis. O sea, yo me he quedado flipado con el gol que le han anulado a Benzema. El Rodrigo, esto yo iba a faltar a estas horas. El penalti que le hacen a Rodrigo Goes, cómo lo agarran. Y nadie comenta nada, ni los comentaristas, ni nada. Yo me quedo loco, chavales. Penalti clamoroso que le hacen a Rodrigo. La jugada en el área del Real Madrid, el cabezazo de Nacho, es fortuito, cabeza con cabeza y nunca jamás se pita penalti. Y bueno, hoy no ha influido en el resultado, pero el arbitraje de Arbeloa Rojas realmente lamentable.